Las paredes de cristal de la sala de juntas transformaban el horizonte de la ciudad en un telón de fondo, todo acero y luz invernal. Estaba sentada al final de la mesa de caoba pulida, mi carpeta cerrada, las manos quietas. 7 años rescatando esta empresa del borde del abismo me habían enseñado el valor del silencio. Sebastián Valdés, el nuevo director general. Se levantó de su silla con esa confianza que solo se aprende en aulas universitarias o en oficinas de fondos de inversión. A partir de este momento, dijo, alisándose la solapa de su traje azul marino, el puesto de directora de alianzas estratégicas ha sido eliminado. No me miró hasta pronunciar la última palabra. Luego sonrió. Una sonrisa fina y cortante, como si hubiera ensayado la frase frente a un espejo. Las risitas comenzaron de inmediato. Algunos miembros de la junta ni siquiera las disimularon, mientras otros cubrían sus sonrisas con manos a medio levantar. No era humor, era burla. Mantuve la mirada firme, sintiendo cómo la risa resbalaba por mi piel como vidrio helado. Por dentro, sin embargo, estaba extrañamente tranquila. Esto no era una sorpresa. Durante semanas había visto mi nombre borrado de presentaciones, había sentido cómo las conversaciones se detenían cuando entraba a una sala. El guión era viejo, y Sebastián era un actor predecible. Tomé mi bolso de cuero a mi lado. Los papeles crujieron suavemente mientras guardaba mi libreta. La sala esperaba que me derrumbara lágrimas, una súplica, alguna escena que marcara mi caída. En cambio, al cerrar el zipper, dejé caer un pequeño USB negro de mi mano. Golpeó la mesa con un sonido seco que rompió el silencio. Las cabezas se giraron. La sonrisa de Sebastián se ensanchó, pensando que era un error, pero no miré hacia abajo. Simplemente me enderecé, dejando el USB allí como una moneda olvidada, y saqué un sobre color crema de mi carpeta. Antes de irme, dije con calma, quizá quieran revisar la primera página. Coloqué el sobre frente a Sebastián y lo deslicé por la madera brillante. El sonido fue más suave que la caída del USB, pero pesó mucho más. La risa se desvaneció. Sebastián ladeó la cabeza, la sonrisa tensándose en las comisuras. Por primera vez, sus ojos no parecían arrogantes, parecían cautelosos. Me aparté de la mesa, asegurando el bolso en mi hombro. El horizonte brillaba detrás de él, reflejado en la pared de cristal como una advertencia. Rasgó el sobre, y mientras sus ojos recorrían la primera línea, vi cómo el color abandonaba su rostro. El silencio que siguió no era mío, pertenecía a toda la junta. Denso en el aire mientras los dedos de Sebastián se tensaban alrededor del papel, su sonrisa disolviéndose en incredulidad. Justo como yo pretendía llevar conmigo al próximo movimiento, la mano de Sebastián temblaba casi imperceptiblemente mientras sostenía el papel. Sus ojos se movían rápido, luego más lentos, como si cada línea le opusiera resistencia. Algunos miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, susurros deslizándose por la mesa. No hablé. No lo necesitaba. La tinta en esa página tenía un peso que ningún discurso mío podía igualar. 68%, murmuró Sebastián, casi para sí mismo. Levantó la cabeza, la mandíbula tensa, intentando recuperar autoridad. Ruta viva, su tono vaciló. A su alrededor, las sonrisas se habían esfumado. Los mismos que se rieron hace segundos ahora intercambiaban miradas de sorpresa. El aire estaba cargado de cálculos. Mantuve mi rostro inescrutable, pero por dentro sentí el primer chispazo silencioso de reivindicación. Mi mente retrocedió 2 años, cuando nadie en esa sala se reía. Global Sur estaba desangrándose, los ingresos en picada, los clientes huyendo. El antiguo director, Ramírez, estaba sentado en su oficina con la corbata deshecha, mirando hojas de cálculo como si fueran lápidas. No pagamos la nómina el próximo mes, me dijo, la voz rota. Isadora, si no tienes un milagro, esta empresa muere.
así que lo conseguí. Llamé a todos los contactos que tenía de mis años en capital privado y convencí a Inversiones Horizonte de mirar más allá de Ramírez e invertir en lo único que valía la pena salvar Ruta Viva: el software de logística que yo había cuidado durante años. Pasé noches interminables frente a sus abogados, negociando cláusulas línea por línea. En una de esas cláusulas, escondí la protección, la propiedad atada a mí, no a los vientos cambiantes de Global Sur. El recuerdo aún olía a café quemado y salas de juntas rancias. Recordé mirar mi teléfono esa noche, viendo un mensaje de mi hermana, mi sobrina, en su toga blanca de graduación. No estuve ahí para aplaudir o abrazarla. Estaba inclinada sobre contratos, sacrificando un momento familiar por la oportunidad de mantener a cientos de empleados trabajando. Ese sacrificio se convirtió en la base de la línea que ahora Sebastián sostenía en sus manos temblorosas. Intentó reír, pero el sonido se quebró. Esto debe ser un error. Dejé que el silencio respondiera por mí. Silencio y el peso del 68%. La sala de juntas se había transformado. Ya no era una cámara de ejecución, sino una línea de fractura. Y yo estaba firmemente del lado que importaba, mientras me giraba hacia la próxima batalla que ya se estaba formando. Sebastián Valdés no había salido de la nada. Su currículum brillaba con el lustre de una universidad de élite. Su perfil en redes lleno de aplausos de fondos de inversión. La junta se lo había tragado entero. Veían a un hombre que hablaba en puntos clave y cargaba conexiones como trofeos. Para ellos, eso era liderazgo. Para mí, era puro teatro. Desde su primera semana, se aseguró de que todos sintieran la actuación. Reorganizaba departamentos con un trazo de pluma, como si las personas fueran solo líneas de gasto. Personal senior que había dado décadas era exhibido en reuniones solo para ser despedido frente a pasantes. Vi a un director de operaciones, un hombre que había construido redes enteras desde cero, salir de la sala con los hombros encorvados, como un ala rota después de que Sebastián se burlara de sus instintos pasados de moda. Sabía que mi turno llegaría. Noté cómo pasaba por alto mis diapositivas en las presentaciones, cómo comenzaba a redirigir llamadas de clientes que debían llegar a mi escritorio. Proyectos enteros que yo había liderado desaparecían de la noche a la mañana. Mi nombre borrado de los registros. Aprovechaba cada oportunidad para presumir su juventud, bromeando que Global Sur necesitaba sangre nueva mientras su traje a medida brillaba bajo las luces fluorescentes. Pero no lo enfrenté directamente. Había aprendido hace mucho que a veces sobrevivir significa callar. Observé, esperé, catalogué cada movimiento. Una noche, mucho después de que la mayoría se había ido, pasé por el vestíbulo al salir. La voz de Sebastián resonó desde una esquina, aguda y baja. Estaba cerca de las puertas de cristal, teléfono pegado al oído. Una vez que Ruta Viva esté limpia, decía, Logística Titan duplica mi bono. ¿Me escuchaste? Duplica. Quieren los derechos sin oposición. Yo los entregaré. Me quedé helada, mi mano apretando la correa de mi bolso. Logística Titan, el competidor que nos había rondado por años. Mi estómago se contrajo. Sebastián no solo era imprudente, estaba comprometido. Estaba dispuesto a vender el activo que había salvado a Global Sur, el que yo había nutrido con cada fibra de mi ser. Terminó la llamada abruptamente, girándose lo suficiente como para que me escondiera en las sombras. No me vio, lo dejé pasar, su colonia dejando un rastro de arrogancia en el vestíbulo vacío. Esa noche, despierta en mi departamento en Coyoacán, repasé sus palabras. La prueba ardía en mi memoria como un cable vivo. Pero la prueba podía quemar en ambos sentidos, y tenía que decidir si exponerlo lo destruiría a él, o todo lo que había luchado por proteger. El taconeo de mis zapatos resonaba contra el mármol del pasillo mientras dejaba la sala de juntas. Detrás de mí, los murmullos crecían como un panal perturbado. No miré atrás. Las puertas del elevador se cerraron,
y con ellas, el sonido del desmoronamiento de Sebastián. Por un momento, la ciudad se extendía debajo de mí como un mapa abierto, brillante e indiferente, para cuando salía al aire fresco de la Ciudad de México. Mi celular vibraba con tanta fuerza que parecía estar vivo en mi mano. 6 llamadas perdidas, luego 8, luego 12. La primera voz que contesté fue la de Daniela Ortiz, nuestra directora de operaciones, con un tono agudo y nervioso. Isadora, ¿qué hiciste?, susurró, como si decir mi nombre en voz alta pudiera activar alarmas. Los inversionistas no paran de llamar Marcos de Horizonte. Elena también. Exigen explicaciones. Sebastián está en caída libre. Podía escuchar el ruido de la oficina detrás de ella. Teléfonos sonando sin parar. El caos que había predicho. Dejé que su pánico se desahogara antes de responder. Daniela, respira. Este es el momento en que finalmente leen lo que ha estado frente a ellos por 2 años. Que suden. Silencio. Luego una exhalación temblorosa. Por Dios, realmente lo hiciste. Terminé la llamada antes de que la duda pudiera colarse de nuevo en su voz, pero la duda se coló en la mía más tarde, cuando llegué a mi departamento en Coyoacán. Las paredes de adobe y las ventanas amplias solían calmarme. Esa noche se sentían demasiado abiertas, como si la ciudad pudiera asomarse y ver lo que no mostraba en la sala de juntas miedo. Puse mi celular en la mesa. Serví un vaso de agua y miré el horizonte. Una nueva vibración resonó contra la madera. Un correo, sin remitente, sin asunto, solo una línea en negritas. El 68% no te salvará para siempre. Mi garganta se cerró. No era sorpresa. Esperaba represalias, pero la precisión de la amenaza cayó como agua helada. Cerré la laptop lentamente, como si cerrar la tapa pudiera sofocar las palabras. No lo hizo. Quemaban contra el interior de mis párpados. Llamé a mi hermano. Mateo contestó al segundo timbre. Su voz cálida, firme. «Isas, ¿estás bien?» Por un instante no pude responder. Finalmente, susurré. «¿Y si inicié una guerra que no puedo terminar?» Hizo una pausa. Luego habló con el tono tranquilo y seguro que me había sostenido desde la infancia. El papel es más fuerte que la arrogancia. Recuérdalo. Tú escribiste los contratos. Ese es tu escudo. Pegué el teléfono a mi oído, cerrando los ojos como si pudiera apoyarme en su certeza. Aún así, cuando colgué, el silencio se sentía más pesado que antes, cargado con el conocimiento de que el contraataque de Sebastián no vendría bajo las luces brillantes de la sala de juntas, sino en las sombras que ya se movían a mi alrededor. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada se iluminó con una citación. Llamada de emergencia Inversiones Horizonte. El asunto tenía esa urgencia que te roba el sueño. Me vestí rápido. Me senté en mi escritorio y dejé que la pantalla cobrara vida. Rostros aparecieron en mosaico en la videollamada socios, en trajes enmarcados por ventanas de penthouses. Marcos Guzmán al frente, tranquilo como siempre, y a su lado Elena Chávez, su mirada afilada cortándome como un cuchillo. Sebastián también estaba ahí, ya posado en su oficina, la corbata anudada como si eso solo pudiera mantenerlo entero. Esta situación es insostenible. Comenzó Sebastián, la voz cortante. La señorita Torres está aprovechando un tecnicismo contractual para mantener a esta empresa como rehén. Ruta Viva es propiedad de Global Sur, no una ficha de negociación. Esperé a que el eco de sus palabras se desvaneciera antes de responder. No, Sebastián. Ruta Viva es el salvavidas de Global Sur. Y sin mi cláusula, no habría empresa de la que discutir. Protegía a los inversionistas de la codicia a corto plazo. Eso no es tomar rehenes, es cuidar el negocio. Marcos se recostó, los dedos entrelazados, pero Elena intervino antes de que él pudiera hablar. Cuidar, preguntó, su tono cargado de desdén. ¿O interés propio? Logística Titan ha mostrado interés en Ruta Viva por meses. Si queremos estabilidad, deberíamos vender mientras el mercado está caliente, sacarla del juego, monetizar el activo, seguir adelante. Mi estómago se apretó.
Los ojos de Sebastián brillaron, un destello de triunfo que no se molestó en ocultar. No había llegado solo a esta pelea. Elena estaba firmemente de su lado. Estabilicé mi voz. Vender Ruta Viva a Titan sería entregarle la ventaja que mantiene viva a Global Sur. Cada peso que están disfrutando viene de ese código. Sin él, Global Sur es un cascarón vacío. Marcos habló finalmente, su voz deliberada, pesada. Elena tiene razón sobre el momento del mercado, pero Isadora tiene razón sobre la dependencia. Horizonte no invierte en cadáveres, y sin Ruta Viva, Global Sur lo es. La tensión crepitó en la llamada. Los socios murmuraban, algunos asintiendo hacia Elena, otros hacia mí. Ya no era solo Sebastián contra mí. La junta misma se estaba fracturando. Los inversionistas en los que alguna vez confié, ahora divididos por la mitad. Mantuve mi expresión inmóvil, aunque mi pulso martilleaba. El silencio de Marcos al final fue peor que las acusaciones de Sebastián. Estaba sopesando balanzas que aún no podía ver, y el equilibrio podía inclinarse hacia cualquier lado mientras me preparaba para el próximo movimiento que ya se estaba formando. A media tarde, caminaba por el Paseo de la Reforma, las torres de cristal elevándose como jueces severos sobre mí. Empujé las puertas giratorias de Vargas San López y en minutos estaba sentada frente a Sofía Vargas. No perdió tiempo en cortesías. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo. Su escritorio ya despejado. Esperando la tormenta que traía conmigo, extendimos los contratos sobre la mesa como un mapa de batalla. El acuerdo con Horizonte, los anexos de propiedad intelectual, las actas de la junta, todo dispuesto en filas cuidadosas. Deslicé un correo impreso, uno que había enviado 6 semanas antes. El asunto aún me apretaba el pecho. Para evitar dudas, en él, advertí a Ramírez y a la secretaria de la junta que los cambios en la gobernanza podían activar la cláusula de reversión de Ruta Viva. Nadie respondió, pero tenía los recibos de lectura como brasas encendidas. Sofía golpeó su pluma contra el papel. Esto es bueno, muy bueno. Presentaremos una solicitud de juicio declarativo para confirmar tu propiedad, más una orden para bloquear cualquier intento de difamación. Pueden gritar, pero el papel no miente. Exhalé lentamente, viéndola marcar cada página con notas adhesivas, sus movimientos precisos, sin prisa. La calma me estabilizó, pero la calma nunca dura mucho. 1 hora después, recibí un mensaje de Daniela. Necesito verte. Urgente. Nos encontramos en un pequeño café en la Roma. De esos donde el vapor empaña las ventanas y el ruido de las tazas enmascara las voces bajas. Ella ya estaba sentada, con un gorro de lana bajo, las manos temblando mientras empujaba un USB hacia mí. No preguntes cómo lo conseguí, susurró, pero necesitas verlo. Cerré los dedos sobre el USB, sintiendo su peso desproporcionado para su tamaño. De vuelta en la oficina de Sofía, abrimos los archivos. Capturas de pantalla de canales de Slack llenaron la pantalla. Las palabras de Sebastián gritaban en texto crudo: filtren una nota de prensa, Torres planea vender Ruta Viva en privado. Pásenlo a blogs, háganla la villana. Sofía se recostó, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Esto es oro. Él mismo se enterró, pero mientras desplazaba las conversaciones, mi estómago se apretó. Cada palabra que Sebastián había escrito podía salvarme. O si se tergiversaba, convertirme en el blanco de una guerra que él estaba listo para librar en la corte de la opinión pública. La llamada del Departamento de Recursos Humanos llegó justo antes del mediodía. Su tono era cortante, ensayado. Señorita Torres, necesitamos que entregue su computadora y celular de la empresa de inmediato. Procedimiento estándar. Casi me reí. ¿Procedimiento estándar durante qué? Una pausa, luego la respuesta hueca, disputas. La palabra sabía a ceniza. Colgué antes de que mi enojo se desbordara. Afuera de mi ventana, Coyoacán se sentía distante. El horizonte al otro lado del río, solo otro muro de cristal indiferente, así me derrumbaba o no. Para la noche, la escalada se volvió más aguda.
Cuando regresé de un paseo, un sobre blanco estaba medio metido bajo la puerta de mi departamento. Mi nombre estaba garabateado en él, tinta negra pesada y desigual. Lo abrí con dedos vacilantes. Ruta Viva nos pertenece. Renuncia o serás borrada. Las letras eran cuadradas, impersonales, pero la amenaza se filtraba como aceite. Me senté en el sofá. El papel flácido en mis manos, y por primera vez en días. Mi pecho se contrajo con algo peligrosamente cercano al pánico. La fachada de control que había llevado en la sala de juntas se resquebrajó en el silencio de mi departamento. El golpe en la puerta me sobresaltó. Mateo entró antes de que pudieran hablar. Su presencia sólida, su abrigo aún húmedo por la lluvia. «No vas a pasar esta noche sola», dijo con firmeza, escaneando la habitación como si esperara que las sombras salieran de las esquinas. Quise discutir, aferrarme a mi independencia, pero el sobre aún temblaba en la mesa de centro. Solo asentí. Compartimos la cena en silencio. El zumbido del refrigerador como único sonido entre nosotros. Su presencia era tanto consuelo como recordatorio. Alguien más podía ver las grietas que intentaba ocultar. Más tarde, mi celular vibró de nuevo. Esta vez no era una llamada, sino una notificación de titular. Lo abrí con el corazón hundido. Fuentes internas afirman que Torres ofreció Ruta Viva a competidores. El artículo ya acumulaba comentarios, especulaciones de voces anónimas alimentándose del escándalo, capturas sacadas de contexto, susurros convertidos en acusaciones. Miré la pantalla brillante, el pulso martillando, las palabras difuminándose hasta que todo lo que veía era la mano de Sebastián orquestando cada sílaba. La guerra ya no se limitaba a contratos y cláusulas. Se había deslizado a las sombras, y ahora el mundo fuera de mis muros estaba siendo enseñado a creer la mentira. El juzgado olía levemente a pulimento y nervios. A las 8:30 en punto, me senté junto a Sofía en la mesa larga de roble. Los documentos apilados ordenadamente frente a nosotras. Al otro lado del pasillo, Sebastián, flanqueado por 2 abogados, llevaba su traje azul como armadura, aunque el tic en su mandíbula lo delataba. El juez revisó los documentos, golpeando su pluma contra el expediente. Los derechos de propiedad parecen inequívocos, dijo finalmente. La moción para un alivio de emergencia es denegada. Su mazo golpeó una vez, limpio y final. La cabeza de Sebastián se alzó de golpe, sus abogados susurrando frenéticamente. Pero no sonreí. No aquí, no todavía. Sofía tocó mi brazo ligeramente, un recordatorio de que la contención era su propia forma de victoria. Recogimos nuestros archivos y salimos, el eco del mazo aún pulsando en mis oídos. A las 9:00 entré en una sala diferente, pero llevé el mismo silencio de autoridad conmigo. La sesión extraordinaria de la Junta ya estaba en marcha. Rostros tensos, papeles esparcidos como escudos. Los socios de Horizonte estaban al fondo. Marcos inescrutable. Elena mirando a Sebastián con algo cercano a la lealtad. Sebastián tomó la palabra primero. Las palabras saliendo demasiado rápido. Su tono goteando urgencia. Esta empresa no puede operar fracturada. Su cláusula nos desestabiliza. Socava la confianza. Asusta a los clientes. Hizo un gesto hacia mí. Un hombre tratando de pintar un blanco donde ya no existía. Dejé que el ruido pasara sobre mí. Luego deslicé una sola hoja por la mesa. La licencia permanece solo si la gobernanza es ética y libre de sabotaje. Rompan eso, y Ruta Viva revierte. Completamente, jadeos rompieron el aire como vidrio que se quiebra. Las sillas se movieron. Las cejas de Elena se alzaron. Incluso la secretaria de la Junta titubeó. La pluma suspendida en el aire. Sebastián intentó recuperarse, inclinándose hacia adelante con bravuconería forzada. Está blufeando. No se atrevería a retirar la licencia. Hundiría su propia inversión. Fue Marcos quien terminó con la farsa. Ajustó sus lentes, sacó un paquete impreso de su maletín y lo puso plano para que la Junta lo viera. Mensajes de Slack, las propias palabras de Sebastián,
instando al equipo legal a fabricar ángulos, a filtrar una historia de prensa que me marcara como traidora. La sala se aquietó. Los susurros surgieron, agudos y eléctricos. El rostro de Sebastián palideció mientras los ojos se giraban de él hacia mí. El equilibrio inclinándose en tiempo real, crucé las manos, esperando, sabiendo que la decisión no vendría de mi defensa, sino del peso de sus mentiras ahora expuestas. El silencio de la sala de juntas se rompió con la voz de Marcos. «Hemos revisado la evidencia», dijo, su tono deliberado. Sebastián Valdés actuó de mala fe. A partir de este momento, convocamos a una votación para su destitución. Nadie protestó, ni siquiera Elena. Las manos se alzaron alrededor de la mesa, una tras otra, la decisión desplegándose con la misma inevitabilidad de una marea. Me quedé inmóvil, mi expresión inescrutable, aunque cada latido de mi corazón resonaba con el recuerdo de esa misma sala días antes, cuando la risa había acompañado mi supuesta eliminación. La votación concluyó. El rostro de Sebastián palideció, una fina capa de sudor rompiéndose en su frente. Balbuceó protestas, tecnicismos, excusas, pero nadie escuchó. La seguridad entró, silenciosa y profesional, y puso una mano en su hombro. Por un segundo fugaz, sus ojos se clavaron en los míos, ardientes de incredulidad. Había imaginado mi humillación. Ahora era él quien era escoltado por las puertas de cristal. Sus pasos desiguales, su salida un espejo perfecto de la ejecución que había orquestado para mí. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la sala exhaló. Marcos se giró, cruzando las manos. Isadora, Horizonte te apoya. Nos gustaría que asumieras el rol de directora general interina hasta que se hagan arreglos permanentes. Las palabras cayeron con peso y alivio. Asentí una vez, firme, sin sonrisas triunfales, sin gestos grandiosos, solo la aceptación de un rol por el que había luchado en silencio mucho antes de hoy. Los papeles que me habían salvado ahora me ataban a una responsabilidad aún más pesada. Esa noche, de vuelta en mi departamento en Coyoacán, me serví una copa de mezcal y me acomodé junto a la ventana. Las luces de la ciudad titilaban contra el cielo oscuro, parpadeando como testigos silenciosos. Debería haberme sentido victoriosa, pero en cambio me sentía hueca en los bordes. El sacrificio había tallado demasiados pedazos de mi cumpleaños perdidos. Cenas familiares tensas, noches negociando con abogados en lugar de dormir. Y aún así, ahí estaba la reivindicación. Habían intentado borrarme, descartarme como un lastre, y en cambio me había inscrito en el futuro de la empresa con tinta que no se podía lavar. Levanté mi copa, mirando el horizonte reflejado en la superficie del mezcal. El poder no se regala, susurré en la noche. Se escribe, y esta vez yo escribí el final.